Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga, bienvenidos al primer día de la fiesta de Sukkot. Vamos a iniciar la enseñanza con el siguiente verso. Waikra 23:39 nos dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, ¿cuántos de ustedes tienen una ofrenda de frutas en su mesa? La mayoría lo tiene, porque en Sukkot se hacía una ofrenda de frutas. Estas frutas normalmente iban dirigidas a 4 personas: al levita, al huérfano, a la viuda y al extranjero. En esta semana de Sukkot, los días que no tenemos transmisión, si usted tiene la posibilidad, compre un cesto de frutas y vaya a entregarlo a personas que tú sabes que tienen necesidad. Obviamente esta actividad tiene que ser de forma regular, pero en esta fiesta tienes que hacerlo sí o sí, dependiendo de tus recursos. Si no tienes, obviamente, ¿qué vas a dar? Entonces preparen algo: un cesto de frutos, un cesto de víveres o una ofrenda económica y vayan a dárselo a un enfermo, a una viuda, a un huérfano, etc. Recuerden que aquel que le da al pobre, a Yahweh le está prestando. Él te lo va a recompensar, lo dice el libro de Proverbios. Regresemos al texto. Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. ¿Qué estamos haciendo hoy? Fiesta. ¿Y cómo se tiene que estar? ¿Tristes y angustiados? No, tenemos que estar alegres. Esas caras largas, por favor, no queremos verlos. Haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. 8 días de regocijo total. En Yom Teruah estaba permitido hacer desbordar nuestras emociones. Podíamos gritar y dar voces de júbilo, porque la palabra Teruah significa sonido de aclamación, júbilo, vocerío, grito de guerra. Está permitido gritar en Yom Teruah, pues la fiesta de Sukkot no se queda atrás. Tenemos que estar alegres. ¿Cuántos están alegres? Sukkot nos ordena alegrarnos, aún en situaciones precarias, porque en la antigüedad no había tecnología. Hoy nosotros tenemos internet, laptops, celular, ponemos exaltaciones, escuchamos enseñanzas, etc. Pero en aquel tiempo era una azúcar, y ahí regocíjate. Ahí pasa los 7 días de la fiesta. Era un desafío, como diciendo: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no estarás triste, sino regocíjate. Colosenses 2:16 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Qué es lo que hicimos hace un momento? Hicimos el Kiddush. ¿Y qué es lo que vas a hacer después de la transmisión? Lo que mejor te gusta hacer: comer. Entonces dice aquí: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. ¿Por qué Shaulo menciona las fiestas en el contexto de juzgar? Porque aquellos que guardan las moedín siempre son juzgados. Las personas que nos critican dicen: ¿para qué guardan las fiestas si todavía no conocemos el tiempo de Yahweh? Esa es la excusa de ellos. Pero aquí dice: nadie os prive de vuestro premio. Guardar las moedín son nuestro premio, amigos. Estamos siendo privilegiados en guardar el Shabbat, en guardar las fiestas, en guardar los Rosh Hodesh, en comer y beber para Yahweh Elohim. Son premios. Por tanto, si alguien te dice: no, eso del Shabbat y las moedín, ¿para qué? Nadie conoce el tiempo del Creador. Que no te quiten tu premio. Ahora bien, vamos a definir la fiesta de Sukkot desde su raíz etimológica. Waikra 23:34 nos dice: habla a los hijos de Yasharel y diles: a los 15
días de este mes séptimo será la fiesta solemne de las cabañas a Yahweh por 7 días. Vamos a explicar esta frase, fiesta solemne de las cabañas, lo cual se escribe de la siguiente manera en hebreo. La palabra fiesta solemne se escribe con 2 letras hebreas, la Het y la Gimel. La letra Het translitera como H y la letra Gimel translitera como G de gato. ¿Qué dice ahí leído de derecha a izquierda? Dice Hak. Por eso saludamos diciendo Hak Shameach Sukkot, que significa una feliz fiesta solemne de Sukkot. La palabra Shameach significa feliz, alegre. Proverbios 15:13 nos dice, el corazón alegre, Shameach, hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el ruj se abate. La palabra Shameach los judíos lo transliteran como Sameach con sonido S. Pero el sonido S corresponde a la letra Samech y aquí vemos que se escribe con la letra Shin, SH, Sh. Por ende, la fonética correcta de la palabra traducida como feliz es Shameach. Entonces, el saludo que debemos usar durante la fiesta de Sukkot es Hak Shameach Sukkot, que significa una feliz fiesta de Sukkot. La palabra Hak muchos lo pronuncian como Shach, otros lo pronuncian como Yah, otros como Chach, en fin, tantas variantes que han generado, pero todas ellas están corrompidas. Fíjense en la siguiente imagen. La palabra Shach se escribiría de la siguiente forma, la Shin y la Gimel, pero esa palabra no existe en el hebreo, sería inventarnos esa fonética, lo cual Yahweh lo prohibió. Por otro lado, la fonética Yah tendría que escribirse en hebreo con la Yod y con la Gimel, pero esa palabra tampoco aparece en el hebreo. Y la forma Chach con fonética Che tampoco aparece en el hebreo, ya que la fonética Che es propiamente del lenguaje español. Entonces, el saludo hebreo para la fiesta de Sukkot es Hak Shameach Sukkot. La palabra Hak viene de la raíz Hagak, que significa moverse en circunferencia, marchar como si fuera un desfile, danzar. Por ende, la fiesta de Sukkot en esencia nos habla de alegría, danza, exaltación para Yahweh. De ahí que la fiesta de Sukkot reciba el nombre, la época de nuestro regocijo. En primer lugar, porque se completaban las Kadushim, convocaciones del séptimo mes. Imagínense lo siguiente, hemos celebrado la Moed de Yom Teruah, que es un llamado para toda la casa de Yasharel en la dispersión. También es un llamado para arrepentirse, porque la siguiente convocación es Yom Kippur. Por ende, Yom Teruah y Yom Kippur son Moedim que nos preparan para Sukkot. Yom Teruah nos prepara para la reconciliación en Yom Kippur, y como estamos reconciliados con Yahweh Elohim, eso es motivo de celebración. Por eso esta palabra Hak, desde su etimología, tiene esa connotación de alegría, porque en su raíz significa danzar, marchar, celebrar. Ahora vayamos al otro concepto, que es la palabra Sukkot. Sukkot viene de la raíz Suka y su significado es lo siguiente: morada, cabaña, refugio, enramada. Todo esto habla de una vida nómada. Kefas lo entendía muy bien, por eso escribió lo siguiente. Primera de Kefas 2:11 nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un peregrino? La palabra peregrino viene de una raíz griega que significa expatriado, alguien expulsado de su tierra, un nómada. Eso es lo que nosotros somos. Nuestros padres han sido expulsados del Edén, luego fueron expulsados de la tierra de Yasharel, luego en 1492 fueron expulsados de España. Continuamente somos expulsados. ¿Por qué?
porque tu ciudadanía y la mía no pertenece a este mundo. Entonces dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el nefesh, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran. ¿Por qué Kefas relaciona la murmuración con los deseos carnales? Porque precisamente cuando alguien cae en adulterio o fornicación es cuando más te lanzan piedras y lodo, ¿cierto? En vez de levantar al ajim caído y animarlo, lo chancan con martillo de hierro hasta pulverizarlo, ¿sí o no? Ahora fíjense en la frase: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Por qué Kefas compara a los peregrinos con la abstención de los deseos carnales? Porque los peregrinos, al estar viajando de forma constante, estaban más ocupados en el viaje que en pensar en pasiones carnales. ¿Qué sucede cuando tú tienes demasiado tiempo libre? Las tentaciones sexuales vienen como olas a tu mente. Por eso tienes que hacer peregrinar tu mente por la Torá. Ahora bien, la fiesta de Sukkot apunta hacia las bodas del Cordero. Una boda hebrea está dividido en 3 fases o etapas: Shidukin, Erusin y Nisuin. El Shidukin es la etapa de la elección de la novia. Ahí se da el pago por el precio de la novia, y eso evidentemente es una referencia al sacrificio de Yahshua en Pesach, que pagó con su vida la elección de la novia, en este caso Yasharel. Entonces, Pesach, Amatzot y Bikurim se encuentran en la etapa Shidukin. La etapa número 2 es la etapa Erusin. Este término Erusin viene de la raíz azar, que significa atar o enlazar. Y esta segunda etapa de la boda hebrea se refiere básicamente al compromiso. El Erusin está representado por la fiesta de Shavuot. Ahí se dio el contrato matrimonial, que es la Ketubá, y la Ketubá representa la Torá de Yahweh Elohim. Originalmente, una vez que se firmaba la Ketubá, el compromiso, pues ya los novios estaban atados, no había forma de salirse. La única forma de salir sería por medio de una carta de divorcio. Así de serio era la etapa del Erusin o compromiso. En esta etapa todavía no podían vivir juntos. El novio se separaba de la novia. ¿Por qué? Porque el novio tiene que ir a preparar morada para la novia. Normalmente era en la casa del papá. Construye una habitación adicional donde va a habitar con la novia. Y por otro lado, la novia tiene que preparar su vestido, y el vestido, según Revelaciones 19:7, son las acciones justas de los Kadushim. Entonces, si usted quiere ser la novia, más vale que hagas lo que al novio le gusta. ¿Qué le gusta al novio? Que guardes la Torá, que guardes sus mandatos. En esta etapa de Erusin es donde se encuentra el pueblo actualmente. Ya firmamos la Ketubá cuando empezamos a abrazar la Torá y estamos preparando el vestido con nuestras acciones justas. Luego llega la etapa número 3, Nisuin. En esta etapa es donde se encuentran las Moedín otoñales, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Cuando el novio viene por la novia, ya concluyó de preparar su morada. Su padre le da la autorización, y normalmente se daba en un tiempo después de las cosechas de otoño, para que hubiera comida en abundancia para esa boda. Y cuando el novio viene por la novia, es anunciado por el toque del shofar. Un amigo del novio toca el shofar y la novia entonces se prepara con su vestido, se prepara con su aceite. También era tradicional que la novia invitara a 10 vírgenes que iban a ser parte de la boda.
recordemos que la ketubá fue firmada, pero como compromiso, y es hasta ahora, en las moedín del séptimo mes, cuando esa boda va a ser consumado. Entonces, cuando el novio se acerca a donde la novia, es anunciado con un shofar, y la novia ya preparada es levantada en una silla nupcial, la cual es un asiento cargado por 4 personas, es decir, la novia es levantada en alto, y de ahí viene la palabra nisuín, que significa levantar. Es cuando el novio levanta a la novia. Es un término figurativo que indica que la novia es levantada en esta silla nupcial. Los amigos del novio suben a la novia hasta la silla nupcial. Eso es profético, porque los malaquim son los amigos del novio, quienes nos llevarán hasta el novio en un Yom Teruah. Y después entraremos en las bodas del Cordero. ¿Cuándo? En Sukkot. La fiesta de Sukkot dura 7 días y la boda hebrea tenía una duración de 7 días. Por tanto, estas son las 3 etapas de la boda hebrea. El Shiddukin es la etapa de la elección de la novia. Ahí están las Moedín de Pesach, Amatzah y Bikurín. La segunda etapa, Erusin, es la etapa del compromiso. Ahí se encuentra la Moed de Shavuot, y la tercera etapa, Nisuín, es la consumación. Ahí se encuentran las Moedín otoñales, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Este es el panorama que va a ocurrir en esta tercera etapa. En Yom Teruah, Yahshua viene por su novia y se encuentran en el aire. Luego Yahshua desciende con su novia y juzga a las naciones hasta Yom Kippur. Luego del juicio a las naciones, algunas personas sobreviven y entran al milenio. ¿Para qué? Para celebrar las bodas del Cordero. Las naciones sobrevivientes al Armagedón son los invitados a las bodas, y Yahshua y su novia se casan en Jerusalén, y comienza la fiesta por 7 días, un banquetazo por 7 días, y todo esto está representado en la fiesta de Sukkot. ¿Qué les parece? ¿Usted quiere ser la novia o el invitado? Eso usted lo decide. Regresemos a la instrucción de Waikra tocante a Sukkot. Waikra 23:40 nos dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. Alegrarse cuando tienes todo, eso es fácil, pero alegrarse en una condición precaria es un desafío. Alegrarse cuando no tienes nada, no tienes dinero, no tienes carro, pero aún así alégrate. La gente del mundo se alegra mirando un partido de fútbol, mirando su novela, pero nosotros en Sukkot tenemos que dar un paso adelante que ellos. La Torá dice que debemos dar un paso más. Yahshua nos exige un paso más. Veamos lo que dice Matías 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y haced plegaria por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora les pregunto, ¿será fácil amar a nuestros enemigos? ¿Será fácil bendecir a los que nos maldicen? ¿Será fácil hacer plegaria por aquellos que nos insultan? Claro que no, pero eso lo exige Yahshua. Eso es dar un paso más. Luego dice más abajo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense en el carácter de Yahweh Elohim. Él quiere que nosotros tengamos ese mismo carácter. Luego dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros ajim solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
¡Wow! Esto es impresionante. Yahshua nos exige salir del promedio y dar un paso más todavía. La fiesta de Sukkot nos lleva a ese extremo, de alegrarnos en una situación adversa. Yahweh quiere que nos alegremos y no caigamos en el mismo error del pueblo en el pasado. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Yasharel cuando salió de Egipto? Habitó en tiendas, habitó en Sukkot, pero nunca supo alegrarse, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que decían constantemente? ¿Qué es lo que dijeron cuando salieron? ¿Para eso nos sacaste, Moshe? ¿Para morir de hambre en el desierto? ¿Para morir de sed? ¿Para eso nos sacaste? ¿Para morir en manos de los cananeos? Y siempre se quejaban de todo, ¿sí o no? Mejor hubiéramos estado en Egipto. Ahí teníamos la comida segura, y teníamos ajos, y teníamos cebollas, y teníamos sal y pimienta. Fíjense nada más, le estaban poniendo atención incluso a los condimentos. Sin embargo, ¿qué hizo Yahweh con el pueblo? Les proveyó de todo lo necesario, ¿sí o no? Les dio maná para que se alimentaran, les hizo brotar agua de la peña para que bebieran y saciaran su sed, y para que no les consumiera el sol del desierto. ¿Qué hizo? Puso una columna de nube, y para que no se congelaran por el frío del desierto, ¿qué puso durante la noche? Una columna de fuego, y por si eso fuera poco, sus ropas no se desgastaban con el tiempo, el calzado les iba creciendo juntamente con el pie. ¿No es eso un milagro? Maravillas por aquí y por allá, pero ellos estaban deseando ser esclavos, con tal de comer la comida de Egipto. Y como castigo, miren lo que pasó. Tehilim 95:10 nos dice: 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¡Qué triste! 40 años Elohim estuvo disgustado con el pueblo. Todo el peregrinaje del desierto, Yahweh estaba disgustado con la nación. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no supo alegrarse con toda la provisión que Yahweh les daba. Siempre se estuvo quejando. Además, si ustedes miran un mapa del monte Sinaí, cuando ellos recibieron la Torá a la tierra de Canaán, era un recorrido de semanas, pero no de 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque Yahweh juró en su furor que esa generación no entraría en su reposo. Así que tuvo que esperar que la última persona de esa generación muriera, excepto Yahushua y Caleb, pero de ahí toda esa perversa generación no pudo entrar en la tierra prometida. El castigo de ellos fue que no entrarían al reposo de Yahweh. ¿Cómo se dice reposo en hebreo? Se dice Shabbat, y Sukkot apunta a ese milenio shabático. Entonces, si no estamos felices y contentos con lo que tenemos, hay que tener cuidado, porque Yahweh puede decir: no entrarás en mi Shabbat. Recuerden esa palabra que Yahshua le dijo al siervo: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Adón, entra al Shabbat milenial de tu amo. El pueblo de Yasharel no conoció sus caminos, es decir, no conoció sus propósitos. ¿Conoces tú el propósito de Sukkot? Cuando desmontes la azúcar y la guardes nuevamente en el armario y salgas a la vida, esa azúcar te dio un aprendizaje, que no tienes que quejarte por lo que comes o dónde duermes, cómo es tu casa, qué ropa tienes, cuáles son tus viajes, etc. No te quejes, disfrútalo y alégrate. Aunque las situaciones sean adversas, estemos alegres en Sukkot. Quiero terminar leyendo
leyendo el Teilim 118:15. El texto nos dice: voz de júbilo y de salvación hay, ¿en dónde? En las tiendas de los justos. ¿Cómo se dice tienda en hebreo? Se dice suca. Entonces dice el texto: voz de júbilo y de salvación hay en la sucot de los justos. La diestra de Yahweh hace proezas. La diestra de Yahweh es sublime. La diestra de Yahweh hace valentías. ¿Qué tipo de palabras hay en tu casa? De quejas, de amarguras, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, disensiones, o voz de alegría y voz de salvación. ¿Qué es lo que se proclama en tu casa? Sucot nos está enseñando a dar voces de júbilo y de alegría en medio de situaciones adversas. No pongas atención en las adversidades, en las carencias, en las enfermedades, en los problemas y dificultades, o en lo complicado que está atravesar tu desierto, sino pon atención únicamente en la diestra de Yahweh que hace proezas. Teilim 118:17 nos dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas. Exaltaré a Yah, esta es puerta de Yahweh. Por ella entrarán los justos. Vamos a continuar con la enseñanza en este primer día de Sukkot. La fiesta de Sukkot apunta a dos eventos claves que ocurrirán en el futuro. Devarim 16:13 nos dice: la fiesta solemne de las cabañas harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Aquí hay dos eventos claves y fíjense en la frase, cuando hayas hecho. Eso significa que Sukkot viene después de esos dos eventos. ¿Cuáles son esos dos eventos que preceden a Sukkot? Bueno, primeramente hagamos las definiciones. ¿Qué es una era? Es un lugar donde se trillaba el grano, sea cebada o trigo. ¿Y qué es un lagar? Es un lugar donde se pisaban las uvas. Y aquí dice el texto que la fiesta de Sukkot tiene que celebrarse después de haberse trillado el grano y pisado las uvas. ¿Qué representa la trilla del grano o mies? Matilla dice que representa la cosecha de los Kadushim de Yahweh al final del siglo. ¿Y qué representa el pisado de uvas? Representa el juicio a todos los enemigos de Yahweh. Ellos son pisados en el gran lagar de la ira del Cordero, lo dice Revelaciones. Entonces, lo que este verso proféticamente está diciendo es lo siguiente. Primero viene la gran cosecha de los redimidos en Yom Teruah. Luego viene un periodo de 10 días desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, donde Yahshua pisará a los enemigos en el lagar. Y cuando haya sucedido esos dos eventos, recién las naciones entran al milenio para celebrar Sukkot. Todo eso está codificado en este corto pero profundo verso. Entonces vamos a desarrollar estos 3 puntos que mencionamos para ampliar el panorama. Primer punto, la cosecha de la mies. Matilla 13 del 38 al 39 nos dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es Ashatán, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los Malakim. Este verso habla de la cosecha final que ocurrirá en Yom Teruah, pero el libro de Irmía nos da más detalles. Fíjense lo que dice Irmía 16:16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado,
collado y por las cavernas de los peñascos. Este verso habla de la cosecha y de juicio. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, porque si usted lee el verso anterior y luego el verso posterior al texto que leímos, te vas a dar cuenta que primero se menciona la cosecha de los hijos de Yasharel y luego se menciona la maldad o rebeldía de la gente, lo cual significa que este verso intermedio habla de esas dos cosas, y aquí el texto menciona pescadores y cazadores. La pregunta es, ¿cuál de estas dos entidades representa cosecha y cuál representa juicio? Bueno, para ello vamos a examinar de cerca estas dos palabras, cazador y pescador. La palabra cazador hace referencia a una persona que mata con violencia. Por ejemplo, de Nimrod se menciona que era un cazador vigoroso, y de Esaú también se dice que era un cazador. ¿Qué le dijo Isaac antes de morir? Le dijo: ve, hijo mío, y hazme un guisado de tu casa, para que coma y luego te bendiga, ¿cierto? Entonces Esaú y Nimrod eran cazadores profesionales. Ambos manejaban arco y flecha con destreza, mataban animales sin compasión. Y si esto lo aplicamos al texto que leímos de Irmía, ¿qué podemos decir de los cazadores? Son entidades que harán una cosecha o un juicio. Claramente se puede ver que harán un juicio, harán una matanza brutal, y el texto dice: y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Ese texto entra en resonancia directa con el siguiente pasaje. Revelaciones 6 del 15 al 17 nos dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Se dan cuenta? Es la misma expresión que habla Irmía. Y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. ¿Con qué finalidad los van a cazar? Con la finalidad de matarlos. Los cazadores no perdonan la vida. Y el texto de Revelaciones menciona diciendo: se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esa frase, ¿a qué hace referencia? A los búnkeres que están preparando los magnates y ricos del mundo. Hay búnkeres subterráneos en los principales países. Por ejemplo, hay búnkeres en los Estados Unidos, hay búnkeres en Suecia, hay búnkeres en Inglaterra, etc. ¿Para qué están preparando todo eso? Obviamente para escapar del juicio de Yahweh. Pero el texto de Irmía dice claramente: y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. En otras palabras, todos los que se refugian en búnkeres van a morir. Nadie va a escapar. En vano es que hagan casas subterráneas 100 metros bajo tierra. En vano es que gasten su dinero. Nadie se va a salvar del juicio. El único lugar seguro está en los brazos de Yahweh tu Elohim. Entonces los cazadores en la profecía de Irmía 16:16 representan el juicio de Yahweh hacia los rebeldes e impíos. Pero ¿qué representan los pescadores? Representan lo opuesto al juicio. Representan a la cosecha que Yahweh hará en los últimos tiempos, ya que todos sabemos que un pescador es un proclamador de las buenas nuevas. Por ejemplo, Kefas era un pescador que trabajaba en el mar de Galilea, pero luego Yahshua lo convirtió en pescador de hombres, lo convirtió en un proclamador. Lo mismo pasó con Yohanan, Andrés, Jacobo, etc. Entonces, un pescador es aquella persona que echa la red y captura muchos peces para el reino de los cielos. Pero un cazador es aquella persona que acecha en oculto y luego dispara el dardo envenenado. La pregunta es: ¿en cuál bando usted quiere estar? ¿En el bando de los pescados o en el bando de los cazados?
pescados. Obviamente todos quieren estar en el bando de los pescados, pero muchos peces son rebeldes y se salen de la red y comienzan a nadar hacia aguas de juicio. Solo hay dos bandos, amigos. No existe un tercer bando llamado el nuestro. O bien usted es pescado, o bien usted es cazado. Aquí dice claramente: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después, aquí viene lo fuerte, y después enviaré muchos cazadores. Fíjense en el orden en que suceden las cosas. Primero Yahweh envía a los pescadores, es decir, a los proclamadores de las buenas nuevas. Si usted oye y se deja pescar, entonces usted se queda en la red para ser cosechado. Pero si usted es rebelde y se sale de la red, entonces Yahweh enviará a los cazadores y los juzgará. El verso es textual. Les vuelvo a preguntar, ¿usted quiere ser pescado o cazado? La decisión lo toma cada uno. Segundo suceso antes de Sucot, el pisado de uvas. Esto es un juicio para las naciones que peleen en el Armagedón. Revelaciones 14 del 19 al 20 nos dice: y el Malaj arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Elúe. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Aquí se menciona a caballos, y todos sabemos que los caballos eran usados para la guerra. Por ende, este juicio ocurre en el contexto de la batalla del Armagedón. Es más, el texto dice: y el Malaj arrojó su hoz a la tierra. Si arrojó, quiere decir que es un juicio violento. Y todos sabemos que en una guerra había mucha violencia. Espadazos por aquí y espadazos por allá. Corría sangre como río. Por ende, no cabe duda que este juicio de pisar las uvas ocurre dentro del contexto del Armagedón. Ahora fíjense en la frase: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Quién pisa el lagar? Revelaciones 19:15 nos dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elúe todopoderoso. Entonces es Yahshua el que pisa el lagar de las uvas. Y fíjense en el dato del verso anterior: y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. ¿Cuánto representa eso en nuestras medidas actuales? Bueno, la versión Nueva Traducción Viviente lo dice más claro: del lagar brotó sangre unos 300 kilómetros de largo, que alcanzaba hasta el freno de los caballos. ¿Dónde se encuentra el freno de los caballos? En su boca. Y la mayoría de los caballos mide aproximadamente 1.5 metros de altura. Por ende, la escritura proporciona dos datos claves tocante a la sangre que sale del lagar: el largo y la altura. El largo mide 300 kilómetros y la altura mide 1.5 metros. Pero ¿dónde está la anchura? ¿Por qué no se menciona la anchura? Tal vez porque sería demasiado escalofriante el juicio para los rebeldes del Armagedón. No obstante, vamos a suponer que la anchura es proporcional a las dimensiones del arca del pacto, para calcular cuánta gente morirá en la batalla del Armagedón. El arca de la alianza tenía las siguientes dimensiones: altura 1.5 codos, anchura 1.5 codos y largo 2.5 codos. Por ende, vamos a usar el 2.5 para calcular la cantidad de sangre que va a salir del lagar. Entonces las medidas son los siguientes: largo 300 kilómetros, ancho 2.5 metros y altura 1.5 metros. Haciendo las multiplicaciones y divisiones tenemos lo siguiente: la cantidad de gente que va a morir en el Armagedón son 225 millones de personas, considerando que cada persona adulta tiene un promedio de 5 litros
litros de sangre. Imagínense esa cantidad de personas muertas en combate. Será una hecatombe jamás vista en la historia. La Segunda Guerra Mundial, considerado la batalla más sangrienta, solo dejó 75 millones de muertos, pero a comparación del Armagedón, la Segunda Guerra Mundial es una batalla de niños. Imagínense cómo será la batalla del Armagedón. Marcará un antes y un después. Ahora bien, después del Armagedón, ¿qué viene? Recién el milenio, y todos los sobrevivientes de las naciones entran al milenio. Esto nos lleva al suceso número 3 que estamos examinando, Sucot en el milenio. Zecaryá 14:16 nos dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para exaltar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Fíjense en la frase, los que sobrevivieren de las naciones, significa que ocurrió una batalla. Si hay sobrevivientes es porque se libró un combate. La pregunta es, ¿cuál combate? Es obvio, se libró la batalla del Armagedón, pero algunos podrían decir, ¿cómo estás tan seguro que es la batalla del Armagedón? Bueno, fíjate lo que dice unos versos atrás, en este mismo capítulo 14 de Zecaryá, el verso 12 dice: y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Fíjate en la frase, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. ¿Qué descripción es esa? Es la descripción del daño por radiación. ¿Qué es la radiación? Es una onda electromagnética sumamente ionizante que surge como consecuencia de una explosión de una bomba nuclear. ¿En qué batalla se usará las bombas nucleares? En las batallas comunes no puede ser, porque eso sería destruir la humanidad antes de tiempo. Yahweh no lo va a permitir, pero en la batalla del Armagedón, las naciones tendrán licencia de Yahweh para usar armamento nuclear. Entonces dice aquí, y todos los que sobrevivieren al Armagedón de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para exaltar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas, Sucot. Pero ¿qué va a suceder si una familia o nación no quiere subir a Jerusalén para celebrar Sucot después del Armagedón? Van a ser castigados con dos cosas. El verso 17 nos dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para exaltar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ahí está el primer castigo, no recibirán lluvia. Es decir, se van a morir de hambre, porque si no hay lluvia, no hay producción, amigos. Esto es un castigo suave todavía. Pero si esa familia o nación continúa siendo rebelde y no quiere subir a Jerusalén en el milenio, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo terrible. El texto dice: y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga, con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Cuál es esa plaga que caerá sobre aquella familia o nación que persiste en no subir a Jerusalén para celebrar Sucot en el milenio? La respuesta está en el verso 12 que leímos. El texto dice claramente: y esta será la plaga. Ahí está la plaga, amigos, y fíjense lo que dice líneas abajo: la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Eso es daño por radiación nuclear, amigos. Los rebeldes en el milenio morirán por radiación. ¿Y cuántos de ustedes saben
saben que la muerte por radiación es la más espantosa, pues ese castigo está reservado para aquellos que no quieran subir en Sucot durante el milenio. Recuerden que el Teilim 2 dice que Yahshua regirá las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa gobernar con vara de hierro? Significa que el castigo será severo y sin compasión. Durante el milenio las naciones van a tener todo. No va a haber enfermos, no existirán los pobres, nadie pasará hambre. Van a tener prácticamente todo. Pero si son rebeldes y no quieren subir para la fiesta de Sucot, ¿qué va a hacer Yahshua? Primeramente les envía sequía, y si todavía siguen siendo rebeldes, entonces les envía un castigo por radiación, y todos terminan de esta forma. El milenio será gobernado con vara de hierro, amigos. Algunos piensan que Yahshua nunca haría eso. Ellos dicen, Yahshua es Aevá y nunca castigaría a sus hijos de esa forma. Pero este verso claramente dice que aquellos que no suban para Sucot van a recibir la plaga. Y la plaga no es una simple heridita que sana al día siguiente, no. La plaga es un castigo por radiación. La propia escritura se interpreta a sí mismo. No estamos inventando nada. Pero si usted cree que en el milenio las naciones van a hacer lo que les da la gana, no han entendido las escrituras. Tienes que leer de nuevo el Teilim 2. Mira lo que dice el texto. Teilim 2 del 8 al 12 nos dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuándo Yahshua recibirá por herencia las naciones y todos los confines de la tierra? En el milenio. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Para desmenuzar una vasija de barro, tienes que arrojarlo al piso con violencia, ¿sí o no? Pues eso mismo hará Yahshua con aquellas vasijas de barro que no quieran subir en Sucot durante el milenio. Luego dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. ¿Se dan cuenta? Yahshua gobernará en el milenio como león, no lo va a hacer como un manso corderito. Eso solo fue en su primera venida, pero ahora reinará como león. El verso es textual: servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Luego dice: honrad al Hijo. ¿Cuál es el propósito de la fiesta de Sucot? Lo hemos leído en el verso 16. El texto dice: subirán de año en año para exaltar al Rey, a Yahweh de los ejércitos. ¿Y cuál es el nombre celestial del Hijo? Ya lo hemos visto en la enseñanza anterior. Es Yahweh de los ejércitos. ¿Y cuándo nació el Hijo? El primer día de la fiesta de Sucot, y la celebración dura por 7 días. Por ende, la celebración de la fiesta de Sucot es obligatoria, no es opcional. Si fuera opcional, no vendría la plaga. Entonces dice aquí: honrad al Hijo, para que no se enoje. La palabra enojar viene del hebreo anaf, que significa también matar. Es decir, lo que este verso está diciendo es: honren al Hijo en Sucot para que no mueran. El verso es textual. Entonces dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dichosos todos los que en él confían. Entonces el Hijo en el milenio no va a tolerar la rebeldía, amigos. Las naciones que sobrevivan al Armagedón van a ser gobernados con vara de hierro, y nosotros gobernaremos con Yahshua juntamente, porque Revelaciones dice claramente que Yahshua nos hizo reyes y Kuanim para Yahweh. Finalmente, para terminar la enseñanza de Sucot, vamos a armar una enseñanza a partir de las letras de la palabra Suka. Suka en hebreo se escribe con 4 letras hebreas: la Samek, la Waw, la Kaf y la Ei. Estas letras forman un significado interesante, pero antes de armar ese significado vamos a definir primeramente la letra Samek.
La letra Samech es una de las letras más interesantes del alefato hebreo. Está asociado al apoyo y al sustento. Leamos los versos de respaldo. Tehilim 37:16 nos dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos transgresores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene Samech a los justos es Yahweh. Ahí tenemos el primer significado de la letra Samech, el sustento. El otro significado se encuentra en el siguiente verso. Amós 5:19 nos dice: como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare Samech su mano en la pared y le muerde una culebra. Entonces, el significado de la letra Samech es apoyo y sustento. La segunda letra de Sukkah es la Waw, que es la sexta letra del alefato hebreo. ¿Y qué día fue creado el hombre? El sexto día. Por ende, la letra Waw hace referencia al hombre. La letra Kaf es una palma de mano abierta. Su significado es literalmente eso, mano. Y la letra Ei simboliza al Padre y al Hijo. ¿Cómo se llama el Padre? Yahweh. ¿Y cómo se llama el Hijo? También se llama Yahweh. Partiendo de estas definiciones, ¿cuál es el significado pictográfico del azúcar? Tiene dos significados. El primer significado es: el apoyo del hombre está en la mano de Yahweh. Esa imagen es la ilustración perfecta de lo que estamos hablando. Y esto entra en resonancia con el siguiente verso. Tehilim 63:8 nos dice: está mi nefesh pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuántos de ustedes han querido desmayar durante estos días? Les aseguro que la gran mayoría tuvo problemas con su familia. Algunos se desanimaron, pero si hoy estás aquí es porque la diestra de Yahweh te ha sostenido. Entonces, el primer significado de la palabra Sukkah es: nunca vas a tropezar durante este peregrinaje. Proverbios 24:16 dice: 7 veces caerá el justo, pero vuelve a levantarse. Si hoy tú estás como una Sukkah a punto de derrumbarse, recuerda que la diestra de Yahweh está contigo, no vas a caer. El segundo significado de Sukkah es: el sustento del hombre viene de la mano de Yahweh. Y Sheyá 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La fiesta de Sukkot nos enseña a vivir con lo poco, amigos. Yo sé que muchos están pasando necesidad, pero hoy están alegres. Shaulo dijo: sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Por tanto, la enseñanza de hoy se cierra con las palabras del hombre que puso su apoyo en Yahweh. Tehilim 23:1 nos dice: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi nefesh. Me guiará por sendas de justicia por Aevá de su nombre.